dar gracias. ¿Está bien? Sí, dejo darle entendido. Sí, les decía que estamos llevando a cabo ya las partes finales del curso del manual Implantando el Ministerio Profético. Nuestro propósito es pedir al Espíritu de Dios que la gente profética sea activada y darle las herramientas para que puedan entender, crecer en lo profético. Quiero agradecer a los hermanos Tácala mes tras mes, cada semana, la enseñanza presente, ¿verdad? Y bueno, pues hoy saludamos a gente que está allá en una selva de pastos muy bonita, allá en casa. Hoy voy a hablar de los tipos de profetas bíblicos. La Biblia, ustedes saben, es nuestra norma de fe y de conducta. Es decir, si está en la Biblia, lo hago, lo vivo, y hay que estudiar la Biblia. La Biblia es un compendio de libros maravillosos. Y alguien dijo alguna vez que la Biblia, 2/3 partes eran proféticas, ¿no? Y cuando uno ve la Biblia desde ese aspecto, vamos a entender muchas cosas más. Ahora, tipos de profetas bíblicos, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de profetas hay en la Biblia? Bueno, dado que somos luego para clasificar como maestros, decimos, hay 4 tipos diferentes de profetas, los cuales, bueno, los quiero hoy desarrollar en orden de importancia, ¿verdad? Primero vamos a estar hablando en esta clase de Jesucristo, el profeta de profetas, el Señor de los señores. Luego vamos a hablar de los profetas veterotestamentarios. ¿Qué es esto de veterotestamentarios? Es una palabra dominguera que se usa solo en la iglesia. Significa los profetas del Antiguo Testamento, veterotestamentarios, del Antiguo. Y los neotestamentarios también, hay profetas en el Nuevo Testamento. Y por supuesto vamos a hablar de los profetas contemporáneos. Así que entramos en materia para ver Jesucristo. El Hijo de Dios Altísimo, nuestro amadísimo Señor, es una persona en que fluyeron los 5 ministerios. Él es el apóstol porque es el enviado del Padre. Es el profeta prometido desde los tiempos de Moisés, que Moisés dijo en la ley, el que no lo escuche será cortado. Es evangelista, por supuesto. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es un evangelista de esencia. Es pastor, claro, él es el buen pastor y tan bueno que da su vida por las ovejas. Y es maestro, era distinguido como rabí, el rabí, ¿verdad? En algunas traducciones mesiánicas he visto el nombre Ribi. Yo le pregunté a una persona que es erudita en hebreo y dijo, no, el nombre correcto es rabí, que es maestro. Así que Jesucristo es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Fluyen los 5 ministerios, pero en el enfoque profético de nuestro Señor, Él mismo dijo ahí en Lucas 13:33, ¿verdad? Él cumple el ministerio terrenal. Dice la Escritura, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, le decía a los discípulos, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vean este aspecto profético de él. Él está hablando incluso de su propia muerte. ¿Dónde murió Jesús? ¿En Galilea? ¿Murió en Líbano? No, en Jerusalén, ¿verdad? Porque ya estaba eso dicho. Entonces, él se autoconsideraba a sí mismo profeta.
La vida ministerial del Señor Jesús tuvo una fuerte unción profética desde el comienzo. Les comentaba que aquel Moisés, allá en Deuteronomio 18, recibe una palabra del eterno Dios. Vamos a ver. Deuteronomio 18 al 19. La palabra que recibe del eterno Dios aquel Moisés es profeta. Vean ustedes, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Y le dice Dios, como tú, que era Moisés, pues tú un profeta. Y dice, y pondré mis palabras, dice el Señor, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este profeta pronosticado desde los días de Moisés era sumamente importante para Israel. Ellos estaban esperando ese profeta y sabían que era el Mesías. Y Jesús decía, las palabras que yo les digo, me las ha dado el Padre. No hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús hablaba todo lo que nuestro Padre Celestial, bendito sea, les daba, ¿verdad? Ahí lo encontramos en el momento del bautismo, con Juan el Bautista. Yo le digo Juan el inmersor. Es lo mismo, porque el bautismo es por inmersión, ¿verdad? Juan el Bautista. Bueno, la personalidad del Señor que siempre se le reconoció, se le asignó este título de profeta a Jesús como en forma natural. Juan 4:19, cuando tiene el encuentro con la mujer samaritana que va a tomar el agua del pozo, cuando el Señor le habla del pozo de Jacob y cuando con el don de palabra de ciencia le descubre su corazón, le dice, 5 maridos has tenido y el que actualmente tienes no es tu marido. ¡Wow! ¿Quién se lo dijo? Bueno, es el don de revelación de ciencia porque él todo lo sabe. Y es cuando la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjate, ¿no? La gente lo reconocía como profeta. Y en Mateo 21, cuando él está amonestando a los fariseos, dice, entendieron que hablaba por ellos. Y al buscar cómo echarle mano, le temían al pueblo. Los fariseos le temían al pueblo, porque el pueblo le tenía por profeta. Fíjate, el pueblo judío de Jerusalén de sus días lo tenían por profeta, ¿no? Hay más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, de ti, Belén Efrata, saldrá el guiador de Israel, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Ese es un ejemplo de una de las 300 profecías. Lee el Salmo 22 y te vas a dar cuenta que David lo escribió con una revelación extraordinaria, ¿sí? De que estaría en la cruz del Calvario, rodeado, dice, cuadrillas de perros me han rodeado, ¿no? Y descoyuntaron mis huesos y fui clavado y mis pies perforados, ¿no? Entonces, la vida de Jesús, nuestro Señor, tiene profecías cumplidas. Ahora, los que estudian la ciencia matemática de la probabilidad y la estadística, dicen que las probabilidades de que un hombre cumpliera solo 8 de las profecías, no 300, sino nada más 8, es de 1 en 10 a la 17ª potencia. Déjenme explicarles esto. Pones un 1 y le pones 17 ceros. Esa es la probabilidad
de que se cumplan con toda precisión 8 de las profecías. Ahora imagínate las 300, ¿no? El Señor Jesús reconoció, Él utilizó el título de profeta, ¿verdad? Allá en su ciudad de Nazaret, cuando los suyos empezaron a insultarlo, a agraviarlo, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. De verdad que es un dicho muy cumplido, ¿no? En lo personal, en mi experiencia personal, casi toda la gente de mi familia me tiene por pastor, pero por profeta así no, y a veces algunos miembros inconversos así como que dicen, ay, este cambio de religión está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero doy gracias a Dios que gran parte de mi familia, mis tíos, mis primos, mi madre, mi padre, mis hermanos, han conocido de Jesucristo. Y bueno, yo sé, no me interesa mucho la honra de ellos. Yo sé que el mismo Señor dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Esto dice Marcos 6:14, lo repite y lo escribe el apóstol Mateo, ¿verdad? Y Juan lo vuelve a escribir, ¿no? Entonces, Jesús habla de sí mismo y los que le oían y le seguían lo identificaban como profeta, ¿no? El Evangelio de Juan 7:14 narra que de la multitud, cuando oían sus palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿A qué se referían? Al cumplimiento de lo que recibió Moisés. Ahora, entre el pueblo judío en general existía esa identificación del ministerio profético en la obra de Jesús. Cuando va caminando con los discípulos estos que ya iban de regreso de Maús, iban todos desalentados, imagínense, habían visto a su maestro, a su profeta morir en una cruz, estaban decepcionados, desalentados, decían, pues, ¿de qué sirvió seguirlo? 3 años siguiéndolo, para que acabe así, y ya iban camino de Maús, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido desalentados, decepcionados, tristes, ¿no? Y dicen, ay, ¿de qué sirve servirte, Señor? Tantas cosas que me pasan. Y ahí estamos a veces tristeando, ¿no? Y así le pasaba a estos discípulos y de repente se aparece Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de todo lo que ha pasado en estos días? Y el Señor, así como que no sabiendo, porque él los probaba, dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. ¿Qué fue Jesús Nazareno? Varón profeta, poderoso en obra, ¿verdad? Entonces vean, ellos todavía le agregan, le dicen, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, sentencia de muerte y le crucificaron? Y de momento no lo reconocían. Jesús había, no sé si cambiado su semblante o no le reconoció. Algunos dicen es que se afeitó o se cambió de túnica, pero ¿cuándo le van a reconocer? Cuando toman la cena del Señor, el pan y el vino, ¿no? Entonces, vean, ellos, los discípulos, lo reconocían como profeta, ¿no? Varón profeta, ¿no? Esa unción profética está con él. Y vamos a ver en esta clasificación cuántos tipos de profetas hay.
está los profetas del Antiguo Testamento. ¡Wow! En el Antiguo Testamento, le digo, tan solo en nuestro libro, El despertar del carácter profético, encontramos más de 100 profetas, de verdad. Quizá usted nada más se ha dedicado a leer a Isaías y conoce un poquito de Ezequiel. Ay, a veces leyó Daniel y alguien le dijo a su pastor, es que son los profetas mayores. Y luego le dicen en el Instituto Bíblico, y los profetas menores son 12. Y ya le dicen Jonás, Joel, Miqueas, Habacuc. ¿Por qué les llaman mayores y menores? El ser humano es muy dado a clasificar y es por la cantidad de escritura, de material escrito. Si tienen muchos capítulos, son mayores. Y si tienen pocos capítulos, son menores, ¿no? Según los teólogos, esos teólogos, ¿no? A veces me da vergüenza decir que soy teólogo. Estudié teología, pero, ay, no. A veces clasifican muy a su manera y no debe ser así. Porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Entonces las clasificaciones son sistemáticas para fines de estudio. Pero bueno, los profetas del Antiguo Testamento. No es que haya mayores y menores, hay profetas que son anónimos, que aparecen en la Biblia, ¿no? Aparecen escuelas de profetas, aparecen profetas desconocidos, ni siquiera aparece su nombre en la Biblia, ¿no? En los días de Gedeón, en los días de Samuel, ¿no? Las escuelas de profetas, está la escuela, por ejemplo, de Isaías, ¿no? Está la escuela que empezó a trabajar seguramente Elías y retomó Eliseo. En los días de Samuel también. Eso lo vamos a ver en el siguiente libro. Pero los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres facultados. Nos explicaba el profeta Heiki que ellos recibían al Espíritu, no es que tuvieran al Espíritu Santo, sino el Espíritu bajaba, los tomaba sobre ellos, no es como Sansón que era juez, cuando el Espíritu lo tomaba tenía una fuerza impresionante, ¿no? Se imagina matar 3,000 filisteos con una quijada de burro, ¿sí? ¿Se imaginan qué fuerza para agarrar las puertas de Gaza sobre los lomos? Eran puertas de murallas y subirlas hasta un monte y decirles a los filisteos, a ver, bájenlas, ¿no? Agarraba un león y lo partía en dos, ¿no? O sea, era un hombre extraordinario cuando el Espíritu venía sobre él. Así también los profetas, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos tienen la doble función de recibir el mensaje de Dios por revelación y lo declaran al pueblo. Le dan un mensaje, así dice el Señor. Y ellos dejaron sus escritos testimoniales hasta hoy. Aquí en el alumnado de este grupo, alguien preguntó alguna vez que si era necesario, lícito, escribir una profecía. Y yo decía, sí, pues los profetas bíblicos lo hicieron, ¿no? Con la guianza del Espíritu Santo. Bueno, aclaramos que toda profecía contemporánea está basada en las Escrituras, ¿no? Pero continuamos, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos a Samuel, ¿no? Dice primera de Samuel 9:15, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. Oye, ¿dónde revelaba Jehová? ¿Eh? Ponga usted su mano en su orejita, ¿sí? Y diga, en su oído, es decir, oía. Esto es, era un profeta auditivo. Hay profetas que son visuales o visionarios, y hay profetas auditivos. En Ezequiel 2:8, Ezequiel recibe la palabra y le dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo.
no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy, ¿no? Y a veces comía algo y era dulcísimo. Algo que Dios le revelaba era dulcísimo, pero cuando iba bajando por el esófago y llegaba al estómago, era amarguísimo. Así es la palabra profética, ¿no? ¿Y cuántos saben que en nuestra iglesia contemporánea, y no me refiero a ninguna en especial, hay mucha casa rebelde? Hay casa rebelde, o sea, qué es un rebelde? Alguien que no acata, que no obedece, que le vale, y aunque le digas, hacen lo que quieren, ¿verdad? Van cuando quieren, asisten cuando quieren, les dicen es necesario evangelizar, no evangelizan, no dejan de tomar, luego fuman, luego tienen una doble moral, no. Y entonces es ahí donde entra el oficio profético, ¿sí? Bueno, hablando de estos profetas del Antiguo Testamento, dejaron escritos testimoniales, ¿no? A Isaías le dice, ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin embargo, ve esta revelación profética, dice el Señor, se va a quedar lo que yo te diga, le dicen al profeta Isaías, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. O sea, hay palabras bíblicas proféticas que son prácticamente eternas, ¿no? Así que a Ezequiel, ¿qué le decía el Señor? Yo te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Y les dirás, así dice el Señor. Dice, ¿y acaso te escuchen? Y si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿no? ¿Verdad? Y eso sucede también con los profetas contemporáneos, ¿no? Yo estoy seguro que cuando mis hermanos de Finlandia visitan alguna iglesia en México, pues sí, va a haber casa rebelde, pero en el fondo van a reconocer que hubo profeta entre ellos. Y estábamos platicando que a veces cuando llega un profeta, muchos miembros de la iglesia no asisten porque saben que va a llevar el profeta y no me vaya a sacar una radiografía espiritual porque el profeta Heiki te trae escáner espiritual, ¿verdad? Y el Señor le revela lo que hay en el corazón de alguien y ¡zas! ¿Verdad? Yo conocí a un profeta que fue mentor mío. Ay, Dios mío, el hermano Fernando. Ese sí se aventaba y los exponía públicamente, ¿no? ¿Verdad? Recuerdo cuando estábamos, voy a contar una anécdota. Don Fernando le dice a una jovencita de la iglesia, le dice, ven tú, levántate. Y la chica decía, yo sí. Ya le iba dando palabra profética a uno y a otro, ¿no? Pero esa chica le dijo, levántate, ven, pasa al frente. Y ahí va la chiquilla, ¿no? Una jovencita, tendría unos, pues, como 17 años más. Y lo primero que le dice, hija, pídele perdón a tus padres. Ay, se puso hasta amarilla la muchacha y pues nosotros que éramos pastores, Ros y yo, ay, don Fernando se pasa, pues cómo está exponiendo así a la chica. Digo, él lo hizo, ¿no? Quizá yo no lo haría, pero a ver quiénes son sus papás. ¿Qué pasan a los papás? Y les dice, pídeles perdón. Pero era así, era, ahorita ya está muy viejito, muy ancianito. Creo que ya está, ya nada más vive en su casa. Así. Pídele perdón a tus papás. Y toda la iglesia así, ay.
este viejo, ¿cómo está? Y ya le dice la chamaca, perdóneme, que se suelta llorando y todo. Ya pasa en su lugar. Bueno, ¿qué creen, hermano? A los 15 días nos enteramos como pastores que la muchacha estaba embarazada, ¿verdad? Nunca le dijo, estás embarazada. No, delante de la gente no. Solamente le dijo, pídele perdón a tus papás. En una forma muy regañona, sí, ¿verdad? Pero nunca dijo el pecado ni nada de eso. Y la chica, a los 15 días, ya nos hablan los papás, me dicen, es que está embarazada, no se cuidó, tuvo relaciones, soltera. ¿Y cómo acabó la muchacha? Acabó como madre soltera. ¿Quién sabe si ya se casó? No sé, pero en ese entonces sí. Bueno, estas son anécdotas. Vamos a pasar a ver a los profetas del Nuevo Testamento. Algunas personas dicen, ya no hay profetas y en el Nuevo Testamento no hay un solo profeta. Bueno, yo le puedo demostrar que hay muchos nuevos profetas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y podemos hacer un análisis, por ejemplo, aquí, en el Nuevo Testamento, cuando vemos, empezando por ejemplo del viejito Simeón, profetiza sobre el bebé Jesús. La profetisa Ana, la viejita que estaba ahí en el templo, sirviendo al Señor con ayunos, profetiza sobre el Señor Jesús. De hecho, en Hechos 11:27, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vean, en la iglesia primitiva está clarito quienes descendieron, vivían en Jerusalén y se fueron a Antioquía o andaban viajando de Jerusalén a Antioquía. Claramente dice unos profetas, no dice unos evangelistas, no dice unos pastores, dice unos profetas. Entonces, profetas del Nuevo Testamento. Ahora, en Hechos 15:32 está hasta el nombre de los profetas. Dice Judas y Silas. Ahora, claro, no es Judas el Iscariote, el discípulo traidor de Jesucristo, no. El nombre de Judas era muy popular, como el de José, como hoy día, ¿no? Y dice Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Qué eran? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, profetas. ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vean ustedes cómo aparece. A mí me gusta mucho cuando vemos el ejemplo de otro profeta del Nuevo Testamento que se llama Ágabo, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque algunos pastores andan enseñando que el último profeta, si acaso, fue Juan el Bautista, y después ya no hubo más profetas, ¿sí? Y algunos enseñan que ya no hubo más apóstoles que los discípulos del Señor Jesús. Falso también. Si no, vayan y pregúntanle a Pablo, ¿no? Oye, ¿tú anduviste con los 12? Y Pablo les diría, pues no, yo conocí al Señor de otra manera, ¿sí? Y soy apóstol. Pablo decía, yo soy apóstol. Y Ágabo es uno de los profetas que echa a tierra estas tesis de algunos que dicen que se acabaron los profetas hasta el día de Juan. Dice Hechos 11:28, levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué hizo Ágabo? Ágabo dio profecía predictiva. Profecía predictiva es aquella que dice las cosas que van a venir. Ahora, no toda la profecía es predictiva. Ayer recibimos la clase de la profecía personal.
Y la profecía predictiva tiene que ver con las cosas que van a venir, y Ágabo lo sabía. Ahora, dice Hechos 21, 8 al 10, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, una ciudad que se llama Cesarea de Filipos. Dice, y entrando en casa de Felipe el evangelista, vean cómo en el Nuevo Testamento se distingue. ¿Qué era Felipe? ¿Cuál era el ministerio de Felipe? Evangelista. Dice que era uno de los 7, posamos con él. Y vean que dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Cuántas hijas profetizaban? 4. Era una casa profética, con un papá evangelista, ¿eh? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Vean, en estos versículos ya habla de Ágabo, de las 4 chicas que profetizaban. Por eso cuando yo veo a chicas en este grupo como Solecito, como Yamilet, como pues, gloria a Dios. Bueno, etcétera. Otro profeta, vamos a ver un poquito de la vida de Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo se llamaba su papá? ¿No? Su papá se llamaba Zacarías. Y la señal del profeta Bautista era bautizar precisamente, sumergir en agua para arrepentimiento, ¿no? Y también la señal era preparar el camino del Señor. Para eso fue llamado Juan el Bautista. Recuerden que era primo, algo así, del Señor Jesucristo, y él le prepara el camino. Juan el Bautista, miren, el Señor Jesús hizo 2 confesiones importantes acerca de Juan. Una, dijo, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Wow, esto dio a entender que era un profeta, pero tremendo. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero vean ustedes, yo quiero que el Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, Señor, a entender esto. Si Juan el Bautista era grande entre los que nacen de mujer como profeta, dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esto es muy importante. Esta segunda afirmación del Señor ha dejado confusos a muchas personas, a muchos teólogos, porque el reino de los cielos es la iglesia que iba a ser establecida. No había iglesia en tiempos de Juan el Bautista. Él era un profeta, se dice que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fue el parteaguas. Aparece en el Nuevo Testamento para prepararle el camino al Señor. Hay en la iglesia muchas personas que parecen o parecemos no estar a la medida de Juan el Bautista. Vean ustedes. Y ya que hablamos de la iglesia, tenemos que hablar de los profetas en la era actual de la iglesia. En Efesios 4:11, el Señor resucitado, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, al vivir en el siglo XXI con toda la intensidad, nosotros los profetas contemporáneos tenemos que preparar el camino para 2 cosas. Una, que la iglesia acepte el ministerio profético y apostólico y reciba la palabra de Dios. La primera cosa es el camino de restauración. Tenemos que trabajar en la restauración del ministerio apostólico y profético
edificando, consolando, exhortando a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Esta es una foto de un hombre del siglo XX, se llamaba William Branham. Dice la Biblia que él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas. Este hombre de las iglesias carismáticas empezó a trabajar mucho con el ministerio profético. Él dice que recibió una visitación de ángeles en 1946 y de ahí empezó su ministerio mundial y se lanzó su carrera y se hizo su fama muy grande, muchas multitudes por sus historias de ángeles y por los milagros. Dios respaldaba con milagros lo que ocurría en sus reuniones, ¿no? Y este fue alguien que le dio un gran impulso al movimiento carismático moderno. Estamos hablando de los profetas hoy día. Por ejemplo, Gigi Ávila era un evangelista, pero era un hombre que siendo evangelista tuvo mucha revelación y entendimiento. Hubo incluso, él tenía un ministerio, puertorriqueño, era un viejito de fuego, ¿no, hombre? Si alguien escuchó alguna vez a Gigi Ávila, y respeto, a mí me tocó conocerlo, oyéndolo, ¿no? Él tenía un ministerio que se llamaba el Ministerio Cristo Viene. Él estaba convencido que ya eran los tiempos de la venida del Señor, que teníamos que prepararnos. Y quizá como Pablo alguna vez dijo, yo me voy en el rapto, en el arrebatamiento. ¿No? Pablo también lo pensó y miren cuántos siglos pasaron, ¿no? Los profetas en la era actual de la iglesia van a preparar el camino al Señor, ¿no? Como está escrito en el libro de las palabras de Isaías, el profeta, que dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, ¿no? Ese era el mensaje de Billy Graham, ahí está otra foto de él, ¿no? Pero muy cierto que el Señor Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Ponga atención, por favor. Por la revelación que ahora tenemos. La revelación que ahora tenemos. Los profetas, hoy día, la gente profética, tenemos algo que no tuvieron los profetas antes de Juan. Decía que venía sobre ellos el Espíritu y entonces profetizaban. Por ejemplo, hoy todos nosotros conocemos una historia maravillosa. La historia de la cruz. Aunque trágica, maravillosa porque el Hijo de Dios murió en una cruz, derramando su sangre. Y todos los cristianos hoy día conocemos esa historia de la cruz. Todos. No se puede ser cristiano sin conocer que el Cordero de Dios fue inmolado en una cruz. Otra cosa que tenemos hoy día y que no tenían los profetas de aquel entonces, tenemos la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor hay diversos movimientos, hay diversas denominaciones, tenemos la Biblia. 3, conocemos el mensaje del Evangelio. El profeta Isaías tuvo revelación del Evangelio, por eso escribió Isaías 53, que dicen es el protoevangelio, ¿verdad? Cuando dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero hoy nosotros tenemos clarito el mensaje del Evangelio. Otra cosa que tenemos todos nosotros es que ya vino y está aquí, está en nuestros corazones la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre?
el Espíritu Santo en el creyente. Todo creyente, si es creyente verdadero, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Tenemos la naturaleza del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios está en nosotros. Ya sabemos que Dios reina, ¿verdad? Su establecimiento y su gloria futura. Ya sabemos que sí hay gobiernos en las naciones, pero encima de ellos está el gobierno, el reino del Señor. Hermanos, qué privilegio de revelación tenemos. Los profetas, tenemos algo que no tuvieron los profetas de antes de Juan. Por eso el Señor dijo, ¿y ustedes quién dicen que son? Hoy conocemos muchas cosas, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién hace saber las cosas que habrán de venir? El Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? ¿De quién es esa foto? ¿Cuándo fue? El 11 de septiembre de 2001 se cayeron las Torres Gemelas. Esto fue en Nueva York, New York. Daniel dijo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se está aumentando la ciencia? Claro que sí. La ciencia, los profetas, hemos sido comisionados con esa unción. Hermanos, una responsabilidad. En medio de un mundo, hermanos, que está lleno de ciencia, de tecnología, pero a la vez el aumento de la maldad se ha dado. Y por eso, desde Daniel 12 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Esa foto de que se caerían las torres, hay un libro que se llama La Visión, de David Wilkerson. Y él lo escribió allá por el año, creo que en los 90s. Y él era un predicador popular callejero, de ahí salieron muchos ministerios cuando fue a predicarle a las bandas de los barrios bajos de allá de Manhattan, de Nueva York, y con tal de llevarles el evangelio de amor, ha dirigido a todos los cristianos la preocupación de lo que está ocurriendo hoy día en las iglesias, ¿no? Él decía, lo que está pasando en las iglesias, que se llenan de gente, hay mucha mensaje de prosperidad, pero la gente no se está convirtiendo sincera, genuinamente a Jesucristo, Dios mío. David Wilkerson, en ese libro de la visión, él dijo, yo veo cómo caen unos edificios, cómo se llena de polvo toda la plaza de Times Square allá en New York. Y si pueden conseguir ese libro, es un libro de profecía predictiva contemporáneo, hoy día, de David Wilkerson. Hoy día, hermanos, ¿cómo moverse en un mundo donde hay internet? Hoy todas las personas, yo creo que todos los mayores de 12 años, en las ciudades, no digo en los medios rurales, pues tenemos un teléfono inteligente. Todos conocemos lo que es el internet, ¿no? Todos tenemos algo así, los teléfonos inteligentes. Y está el iPad, las redes sociales. Hoy te subes al auto y pones la navegación GPS, pones una aplicación y te va diciendo, ¿verdad? Fíjese que una vez se subió una señora en el auto y pusimos la aplicación, el GPS, pero ella no conocía nada de eso, ya estaba viejita la señora, y venía en el asiento de atrás y venía escuchando cómo le decía, en 100 metros de vuelta a la derecha,
estamos llegando a tal avenida. En 500 metros, da vuelta en la rotonda. Ya, cuando llegamos a nuestro destino, nos dice la señora, oiga, qué bien explica la señorita, ¿verdad? Qué bien explica. Bueno, pues era una aplicación, ¿no? Pero la señora dice, hay que darle gracias a esa muchacha porque de veras, bien que conoce la ciudad. No, o sea, hoy nos puede causar risa más a las chavitas centennials que están ahí, Solecito y yo sé, ¿no? Pero los que nacimos en el siglo XXI, en el siglo XX, digo, yo creo que ellas son del siglo XXI, ¿verdad? Sí, son del siglo XXI. O finales del 20, ¿no? Son centennials, dice en la clasificación. Pero nosotros, o sea, nos podemos, si tú vas a una aplicación que se llama Google Earth, te lleva a cualquier parte del mundo y te describe cualquier lugar del mundo. Pero toda esta tecnología no puede suplir al Espíritu Santo que está en nosotros. Hoy día, si tú entras al Internet, puedes pedir la inteligencia artificial y puede una inteligencia artificial hablarte de ciencia, hacerte tratados, hacerte libros, hacerte presentaciones de PowerPoint, de toda clase, pero nadie puede suplir al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, el más pequeño en el reino sabe que estos sucesos acerca de Jesús, de su iglesia, la iglesia tiene más que los profetas del Antiguo Testamento no sabían, ¿sí? Por eso estamos convencidos, hermanos, que el Señor está levantando una compañía de profetas, de gente que conoce las Escrituras, que ama a Jesús y que tiene un mensaje para el mundo, un mensaje para la tierra. Bien dijo Daniel, muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará y los profetas hemos sido comisionados con esta unción de responsabilidad en un mundo de ciencia y tecnología y a la vez de aumento de la maldad. ¿Se imaginan que no hubiera la aplicación Zoom? Pues no nos hubiéramos conocido, pero estamos viviendo, ¿sí? Estos tiempos, ¿no? Los profetas de hoy tenemos algo que no tuvieron los profetas antes de Juan. Alguna vez uno de mis maestros de la Biblia me dijo, ¿cómo será que el Evangelio va a ser predicado hasta el último de la tierra? Y a él no le tocó ver el Internet, o sea, murió antes. Pero esta es la respuesta. Ahorita el Evangelio está traducido a todos los lenguajes de la tierra prácticamente. Entonces la tecnología ha cambiado radicalmente la manera en cómo tratamos nuestra vida laboral y social. Nuestra generación experimentó cambios en un par de décadas, en 20 años, que valen el crecimiento de todo el siglo pasado. ¿Sí? Ahorita ya se habla de tecnologías limpias, de automóviles eléctricos que ya vienen. Entonces el profeta contemporáneo nos toca una nueva forma, hermanos, de relacionarnos, de comunicarnos, de realizar nuestra tarea espiritual, ¿verdad? Ya les expliqué todas esas cosas que hoy están pasando. Pero otra vez, con todo, nada cambia el Espíritu Santo. Pablo y Juan siempre buscaron ministrar cara a cara y personalmente en la iglesia. Hoy en un mundo de tantas multitudes podemos ministrar. ¿Cuántos pueden hacer una videollamada a algún amigo y hablarle de Jesucristo? Todos, los que quieran.
Cara a cara. Romanos 1:11 dice, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que sean confirmados. En segunda de Juan, Juan escribe, segunda de Juan 1:12, aún tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo quería hablar él? Cara a cara. Hoy día tenemos una plus de información. Hay personas que el domingo ya no van a su iglesia y sintonizan alguna iglesia y dicen, yo voy a ver a Cash Luna. Algunos, Guillermo Maldonado. Ah, no, a mí me gusta y tienen una multitud, ¿sí? de opciones tenemos. Bueno, si alguna vez quieren sintonizarnos a las 12 del día en Manantiales de Vida, pues está bien. También nosotros tenemos un ministerio precisamente a través del internet. ¿Sí? Oiga, ¿y cómo cantan ahí? Bueno, pues también cantamos. Rosy canta, pone una pista y canta. Oiga, ¿y cómo recogen la ofrenda ahí? Bueno, pues, ¿cómo crees? Con una tarjeta, una transferencia, se reciben diezmos, se reciben ofrendas. Es decir, el mundo ha cambiado. Hoy muchas personas trabajan en home office. ¿Qué es esto de home office? Son trabajos de oficina en casa. Mis dos hijas trabajan en home office. Paola trabaja con diseño gráfico, con diseño industrial, en home office. Desde su departamento ella está trabajando. Mi otra hija es internacionalista, licenciada en Relaciones Internacionales. Y me dice, tengo una junta, me voy a comunicar con los de Mozambique y luego al rato con los de Malawi y luego con los de Inglaterra y de Escocia. Ah, caray. ¿Y cómo es tu junta? Pues todo es por tecnología. Es increíble lo que está sucediendo ya en el siglo XXI, ¿sí? Por eso cuando les digo que los profetas de hoy tenemos algo que no tuvieron los profetas antes de Juan. Yo quisiera decir como ellos, me gustaría verles para comunicarles algún don espiritual. Cada que puedo y veo algún hermano, por ejemplo, de este grupo que nos vamos a ver el próximo sábado allá en la Malinche, ¿quiénes van a ir? Levanten su manita los que vayan a ir. Sí, ajá. Para ir a interceder ahí en la montaña. Si los puedo ver, deseo comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Tomaré estas mismas palabras bíblicas, amados. Pues gracias a Dios porque estamos terminando. Voy a dejar de compartir la pantalla y gracias por su atención en esta Escuela Apostólica Profética Cima de Águila.